Hola, sean todos bienvenidos. En las profundidades de un lago, un hombre se encuentra con correspondencias reveladoras pertenecientes a su tía desaparecida. Rodrigo, un joven, estaba en su habitación aburrido, incapaz de dormir, mientras sus padres salían para celebrar su aniversario de bodas, dejándolo al cuidado de su tía Rebeca. Desafiando el sueño, Rodrigo bajó las escaleras y se acercó a su tía, quien estaba viendo televisión. Al compartir su insomnio, su tía lo llevó de nuevo a la cama, prometiéndole una historia para ayudarlo a conciliar el sueño. El afecto entre Rodrigo y su tía era notable, considerándola como una segunda madre. Rebeca, entonces, comenzó una narrativa sobre una encantadora colibrí. Esta ave graciosa, amada por todos, acabó involucrándose con un buitre encantador y divertido. La colibrí, inicialmente encantada, comenzó a ofrecerle sus mejores néctares al buitre. Sin embargo, el buitre, en un gesto inesperado, le devolvió ofreciéndole carne podrida. La colibrí, queriendo evitar herir los sentimientos del buitre, ingirió la carne en mal estado con gran esfuerzo. Sin embargo, cuando quedó sola, vomitó todo. A partir de ese momento, la colibrí comenzó a seguir al buitre, alejándose del entorno puro de las flores para explorar basureros y probar carnes deterioradas. Con el tiempo, su apariencia cambió drásticamente, perdiendo la gracia y limpieza. A pesar de ello, no podía rechazar al buitre. En un triste desenlace, su corazón pequeño no resistió los cambios, y sucumbió, convirtiéndose en presa fácil para los amigos del buitre. Al día siguiente, el buitre la visitó, pero no encontró nada más. Buscó por todos lados, y ninguno de sus amigos la volvió a ver. El cuento llega a su fin, dejando una reflexión sobre los caminos elegidos y las consecuencias inevitables. Rodrigo frunció el ceño al mirar a su tía y comentó: «Tía, esta historia es muy triste, parece un cuento de terror». Rebeca rió y sugirió que él observara la lección moral de la historia, enfatizando que había varias lecciones, especialmente la importancia de decir no en ciertas situaciones. A la mañana siguiente, al bajar las escaleras, Rodrigo encontró a su tía con los ojos rojos, aparentemente llorando. Al preguntarle, su tía dijo que estaba cortando cebollas. En ese momento, los padres de Rodrigo llegaron, visiblemente agotados después de una noche larga. Agradecieron a Rebeca, abrazaron al hijo y se fueron a descansar. Observando a su tía partir con evidente tristeza en el rostro, Rodrigo se dio cuenta de que ella vivía en la casa vecina de su madre. Como vecina y tía, Rebeca pasaba mucho tiempo cuidándolo cuando sus padres no podían. Sin embargo, incluso siendo joven, Rodrigo notó que algo no estaba bien con su tía. En una noche, escuchó gritos y, desde su habitación, vio a sus padres golpeando la puerta de Rebeca. Ella respondió llorando y, aunque no podía escuchar claramente, parecía resistirse a dejarlos entrar. Su esposo, Fabio, no apareció en la puerta, y los padres de Rodrigo desistieron, regresando a casa. Al día siguiente, Rebeca, Rodrigo y sus padres fueron a una casa junto al lago, propiedad de la familia de la madre de Rodrigo. Era una casa encantadora, y Rodrigo se divertía desde el amanecer hasta el anochecer. Rebeca parecía estar más tranquila y feliz allí, pero en una tarde, Rodrigo la vio salir de la casa con un pequeño baúl, llorando copiosamente. Rebeca se dirigió a un bote y remó un poco antes de arrojar la caja al fondo del lago. Rodrigo fue el único testigo de ese acto, pero nunca compartió eso con nadie. Pasaron meses y, de vez en cuando, Rodrigo escuchaba gritos y llantos provenientes de la casa de su tía, pero sus padres ya no se molestaban en investigar. Rebeca parecía cada vez más delgada y triste, pero seguía tratando a Rodrigo con cariño. Escuchaba frecuentes discusiones entre Rebeca y Fabio, pero no entendía la razón. Después de un tiempo, su tía dejó de visitar su casa. Pasó una semana sin verla, hasta que un día, al llegar de la escuela, Rodrigo se encontró con varias patrullas policiales frente a la casa de Rebeca. Fabio estaba subiendo a una de ellas, mientras los padres de Rodrigo observaban con preocupación. Sorprendentemente, Fabio parecía bastante tranquilo. Al llegar a casa, los padres de Rodrigo tuvieron una conversación franca con él, revelándole que su tía estaba desaparecida.
Las sospechas recaían sobre el esposo de Rebeca, ya que una semana había transcurrido sin que él notificara a nadie sobre su desaparición. La constante pelea y los frecuentes gritos provenientes de la casa aumentaban las sospechas en su contra. Fabio fue detenido, pero por falta de pruebas, fue puesto en libertad. Sin embargo, optó por mudarse a otra ciudad después de algún tiempo, ya que la cercanía con la hermana de su esposa desaparecida complicaba la situación. Además, enfrentaba comentarios y acusaciones en la ciudad, siendo visto como un criminal. Los meses pasaron, y la falta de pistas sobre el paradero de Rebeca persistía. Años después, Rodrigo, ahora un hombre adulto, visitaba la tumba de su tía. Aunque su familia la había dado por muerta, decidieron realizar un velorio años después de su desaparición. El esposo de Rebeca había seguido adelante, casándose con otra mujer y formando una nueva familia, pero pocos mantenían contacto con él. Ya adulto, Rodrigo recordaba constantemente la historia que su tía le había contado. Contrariando los deseos de sus padres, se convirtió en ingeniero jefe en una gran multinacional. Sus padres anhelaban que siguiera una carrera en medicina, ingeniería o derecho, creyendo que solo esas profesiones lo harían feliz. A pesar de ello, Rodrigo deseaba ser profesor, una pasión que su corazón le indicaba. Casado desde hace un año, Rodrigo amaba a su esposa, pero más como una amiga que como una pasión. Al principio de la relación, estaban muy enamorados, pero con el tiempo, esa intensidad disminuyó. Aunque intentaba terminar la relación algunas veces, verla llorar le dolía en el corazón, y terminaban reconciliándose. En un momento inusual, su novia le pidió matrimonio, y sin saber decir que no, él aceptó. Ahora, casados, su esposa desea tener un hijo con fervor. Aunque Rodrigo comparte el deseo de ser padre algún día, no siente que ella sea la persona especial para él. Los amigos de Rodrigo, en su mayoría compañeros de trabajo y amigos de la esposa, no comparten mucha afinidad con él. Sin embargo, por educación, mantiene proximidad con ellos, a pesar de notar las diferencias. Por lo tanto, el relato del colibrí que su tía le había contado permanecía incesantemente en la mente de Rodrigo. Al igual que el colibrí, él estaba aceptando todo lo que surgía en su vida, esforzándose por complacer y siendo incapaz de pronunciar el no. En ese momento, la narrativa de su tía no tenía sentido para él, pero ahora todo encajaba. Al igual que el colibrí, se veía corroído internamente por aceptar todo lo que la vida le ofrecía. Sentía que su existencia había sido moldeada por las elecciones de los demás, no por su propia voluntad. Un día, al prepararse para dejar el trabajo, Rodrigo comenzó a experimentar palpitaciones intensas, sudor frío y la sensación inminente de desmayo. Inmediatamente se dirigió al hospital, donde se sometió a diversos exámenes, pero no se encontró ningún problema físico. Después de una breve conversación con el médico, se sugirió que su problema era probablemente psicológico, reflejándose en su cuerpo. Tomó algunos días de vacaciones, diciéndole a su esposa que viajaría por trabajo. Aunque no se sentía cómodo mintiéndole, necesitaba ese tiempo para descansar lejos de todo y todos. Se dirigió a la casa en el lago de su familia y permanecería allí por algunos días, encontrando consuelo en alejarse de las presiones que lo obligaban a ser alguien que no era. En una mañana junto al lago, Rodrigo decidió nadar. Sin embargo, el lago estaba notablemente seco en esa época del año, revelando el fondo incluso a cierta distancia de la orilla. Fue en ese momento que recordó cuando su tía había lanzado una caja al fondo del lago. Impulsado por el recuerdo, buscó incansablemente durante horas, casi desistiendo hasta que finalmente se encontró con lo que parecía ser una caja, pero al abrir el candado, resultó ser un baúl. Dentro del baúl, encontró varias cartas envueltas en bolsas de plástico, dirigidas a un hombre llamado Agnaldo. Al comenzar a leer, quedó impactado por el contenido. Las cartas se remontaban a muchos años atrás, cuando Rebeca salía con Agnaldo. En las correspondencias, ella expresaba que esos días fueron los más felices de su vida y que jamás los olvidaría. Rebeca quedó embarazada, trayendo gran alegría a ambos. Sin embargo, siendo joven y disfrutando de la vida social, a Rebeca le gustaba salir y divertirse, mientras que Agnaldo prefería quedarse en casa, lo que generaba frecuentes desacuerdos entre ellos. Un día, Agnaldo informó que tendría que viajar por trabajo,
prometiendo regresar al día siguiente. Rebeca se quedó en casa cuidando al bebé, pero tenía un concierto muy esperado en la ciudad. Aunque deseaba mucho ir, no tenía con quién dejar al bebé, aún muy pequeño. Sin embargo, varios amigos fueron a su casa e insistieron en que fuera al concierto. Incapaz de decir no y anhelando la diversión, Rebeca pensó que no haría daño dejar a su bebé solo por un corto periodo. Disfrutó del espectáculo, intentando regresar temprano a casa, pero sus amigos insistieron en que se quedara hasta el final. Feliz con el espectáculo que renovó sus energías, Rebeca regresó a casa solo para encontrar a su bebé en estado crítico, con la piel morada y dificultad para respirar. Lo llevó de inmediato al hospital, donde fue internado debido al atragantamiento que sufrió. Los médicos afirmaron que solo el tiempo diría si se recuperaría, pero existía una posibilidad considerable de secuelas cerebrales. Desesperada y culpándose por todo, Rebeca recibió la noticia con angustia. Agnaldo, al enterarse de la situación, quedó destrozado y evitó la presencia de Rebeca. Además, los gastos médicos superaban sus posibilidades financieras. En un acto desesperado, Rebeca recurrió a personas peligrosas que prestaban dinero. Pidió más de lo que podía pagar, una solución arriesgada, pero que proporcionaría mejores condiciones para el tratamiento de su hijo. Afortunadamente, él sobrevivió, pero Agnaldo se negó a reconciliarse con Rebeca, mudándose a otra ciudad con el hijo. Rebeca comenzó a vivir al lado de su hermana, que estaba embarazada de Rodrigo. Cuando Rodrigo nació, Rebeca lo consideró como su propio hijo, brindándole el cuidado que no pudo darle a su propio hijo. Rara vez visitaba la otra ciudad para ver a su hijo con Agnaldo, sintiéndose culpable, y Agnaldo nunca la perdonó. El niño, con secuelas del incidente, enfrentaba dificultades para caminar, agravando aún más el sentimiento de culpa de Rebeca. Con el tiempo, Rebeca encontró otro compañero, Fabio, que se mudó con ella. Sin embargo, las peleas eran constantes y el dinero siempre escaseaba. Fabio descubrió que Rebeca aún pagaba al prestamista de la época pasada. Rebeca enfrentaba intensas crisis de tristeza, llorando y gritando por no poder dejar atrás el pasado. A pesar de los esfuerzos de Fabio por calmarla, nada resolvía. Rodrigo, sobrino de Rebeca, era testigo constante de los gritos y llantos que provenían de la casa de su tía. Las cartas dirigidas a Agnaldo contenían disculpas por todo lo que había sucedido, expresando el deseo de Rebeca de volver a verlos. Sin embargo, las personas a las que les pidió dinero eran peligrosas, y ella no sabía si tendría mucho tiempo, ya que ya no podía pagar. Después de leer las cartas, Rodrigo llamó a sus padres, revelándoles la parte del dinero que desconocían. Al encontrar la dirección en las cartas, tomó un avión directo hacia allí, y al tocar el timbre, Rebeca misma le abrió la puerta. La sorpresa fue mutua, y Rodrigo la abrazó inmediatamente. Emocionada, Rebeca lloraba al ver a su sobrino nuevamente. Los dos conversaron mucho, y ella explicó que tuvo que desaparecer para sobrevivir, ya que las personas con las que se involucró eran peligrosas, incluyendo algunos policías. Fabio, aunque ya no estaba casado con Rebeca, sabía de todo y la protegió, arriesgando incluso ir a la cárcel. Sorprendentemente, el hijo de Rebeca apareció en una silla de ruedas. Rodrigo se ofreció a darle refugio a Rebeca, y desde entonces, los dos vivían juntos, ya que Rodrigo vivía solo. Agnaldo visitaba a su hijo, pero nunca pudo perdonar a Rebeca. Cuando la veía, simplemente saludaba y ponía cara de pocos amigos. Sin embargo, su hijo nunca culpó a su madre por su discapacidad y siempre la quería cerca. Rebeca le pidió a Rodrigo que no revelara aún su paradero, prometiendo dar buenas noticias pronto y poder aparecer nuevamente. Antes de partir, Rebeca preguntó si Rodrigo recordaba la historia del colibrí que solía contar. Con una sonrisa, Rodrigo afirmó que nunca lo olvidó. Rebeca reveló el final: el colibrí sobrevivió, simplemente se alejó de todos para poder encontrarse a sí mismo nuevamente. En ese momento, ella no creía en finales felices y, por eso, no compartía ese desenlace. Frente al punto en el que su tía llegó por no poder decir no, Rodrigo decidió tomar el control de su propia vida. Aunque fue una decisión difícil, terminó su matrimonio.
Se sintió triste por haber llegado al punto de casarse y lastimar a alguien a quien apreciaba, pero reconoció que sería peor prolongar un matrimonio sin amor verdadero. Luego, comunicó a sus padres que dejaría su trabajo actual tan pronto como encontrara otro que le gustara. Aunque sus padres no aprobaron la decisión, Rodrigo estaba decidido y tomó precauciones para ahorrar dinero y evitar problemas. Toda su vida experimentó una transformación desde el momento en que tomó el control. Consiguió un trabajo como profesor de robótica y se involucró en un proyecto que enseñaba a leer y escribir a ancianos necesitados. Finalmente, Rodrigo pudo sentir que estaba viviendo la vida que siempre deseó. Rodrigo se sumergió de lleno en los cambios que decidió hacer en su vida, y la emoción lo guió por un camino sorprendente. La nueva trayectoria trajo desafíos, pero la pasión por la enseñanza y el proyecto de ayudar a los ancianos llenaron su corazón de propósito. Cada día era una oportunidad para compartir conocimientos, ver brillar en los ojos de los estudiantes la comprensión y la superación de desafíos. Envuelto en la atmósfera inspiradora de la enseñanza, Rodrigo se sintió más vivo que nunca. Su pasión por la robótica y el impacto positivo que causaba en la vida de esos ancianos convirtieron su viaje en algo gratificante y significativo. La emoción de ver cada pequeña conquista de sus alumnos era una recompensa que trascendía cualquier dificultad. El proyecto de alfabetización para personas mayores también le brindó a Rodrigo experiencias emocionantes. Al compartir historias, descubrió la riqueza de la vida de estas personas y cómo sus vidas estaban marcadas por desafíos y superaciones. Con cada nueva lección aprendida, Rodrigo se daba cuenta de que la verdadera belleza de la vida se encuentra en las pequeñas victorias diarias y en la capacidad de empezar de nuevo, independientemente de la edad. Mientras se dedicaba a su nuevo camino, Rodrigo notó un cambio profundo en su perspectiva. No se trataba solo de enseñar, sino de aprender constantemente de la experiencia de vida de sus alumnos. La conexión emocional que desarrolló con cada uno de ellos se convirtió en lazos fuertes y significativos. En uno de esos días especiales, Rodrigo recibió una visita inesperada. Su tía Rebeca, que había regresado a su vida después de un periodo de ausencia, apareció en la escuela donde él enseñaba. Emocionados, se abrazaron y compartieron historias de superación y crecimiento. Rebeca estaba orgullosa de su sobrino y admiraba la forma en que había encontrado su verdadero propósito. El tiempo pasó, y Rodrigo continuó recorriendo su camino de enseñanza y aprendizaje, convirtiéndose en una inspiración para sus alumnos y una fuente de apoyo emocional para su tía Rebeca. La vida floreció con nuevas experiencias, logros y, sobre todo, con relaciones verdaderas y significativas. En la cúspide de esta jornada, Rodrigo recibió un homenaje sorpresa de sus alumnos y colegas. Se organizó un evento especial para reconocerlo por el impacto positivo que había generado en la comunidad. Las palabras de agradecimiento y aprecio llenaron el ambiente, y Rodrigo sintió que todo su viaje había valido la pena. Al final, la historia de Rodrigo no era solo sobre tomar las riendas de su vida, sino también sobre el poder transformador de la empatía, el aprendizaje constante y la búsqueda de un propósito más profundo. El corazón de Rodrigo estaba lleno de emoción y gratitud, ya que se dio cuenta de que, al seguir su corazón, encontró un final verdaderamente hermoso en su historia. Muchas gracias por seguir esta historia. Espero que hayas disfrutado y encontrado valor en ella. Si te gustó el contenido y quieres ver más vídeos como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte cuando lancemos nuevas historias increíbles. También me gustaría invitarte a que dejes tu me gusta en el vídeo. Tu opinión es extremadamente importante para nosotros y nos ayuda a entender qué temas y formatos te gustan más.